¿Cómo les va? Hoy en Escena Frita hablaremos de personajes centrales en el desarrollo de las piezas dramáticas a las que pertenecen, pero que en esas mismas obras no aparecen en escena. Yo soy Carlos López Rentería y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Escena Frita, su revista sonora favorita. Personajes índice, ausentes y latentes. No son pocas las obras teatrales que aluden a un afuera que tensa lo que ocurre delante de los ojos y oídos de los espectadores. A estos personajes que todos vemos y oímos decir, el maestro argentino Mauricio Cartún los llama personajes ícono, mientras que a los que habitan el fuera de campo los llama personajes índice. Algunos de estos personajes índice han logrado trascender y quedarse en la memoria del drama occidental. Hay quienes los llaman personajes ausentes y otros, con puntuales variaciones, personajes latentes, siendo en estos casos los personajes presentes y personajes patentes sus contrapartes respectivas. Esperamos a alguien. El más célebre de los personajes índice es, sin duda alguna, Godot, el aludido ausente que da título al clásico del irlandés Samuel Beckett. En palabras del periodista Tom C. Avedaño, Esperando a Godot es, junto al musical Cats, la única pieza de teatro en cuyo título está también el argumento entero, porque eso es lo que ocurre en dicho emblema del absurdo temprano. Dos personajes esperan a un tal Godot. Este personaje ausente nos llega e inquieta a través de las palabras que cruzan los otros, los personajes a los que sí vemos, Vladimir y Estragón, o Didi y Gogó para los amigos. Nunca sabremos por qué lo esperan, pero sí que deben esperarlo. En el camino llegan dos personajes que no son Godot, pero ¿por qué llegan? Quizá porque la obra ocurre al costado de un camino. Es un lugar de tránsito, y ahí esperan. En cualquier caso, la ausencia de Godot es organizadora de la acción general de los dos actos que componen la obra. Ahora, ¿a qué acción nos referimos? A esperar, en el sentido literal y a la vez amplio multiplicado de la palabra acción. Pero hay más. Godot, como buen personaje ausente, incide en lo que está puesto en primer plano y manifiesta su voluntad en dos momentos. Primero, según lo que oímos de Didi y Gogó, Godot les dijo que le esperen ahí, debajo del árbol. El otro momento se da con la llegada de un emisario suyo, un joven que viene a decirles a los otros que no lo esperen. Godot manda decir que hoy no llegará. Lee a Vladimir de Esperando a Godot. El actor y director, Omar del Águila. ¿Qué hacemos aquí? Ese es el problema a plantearnos. Tenemos la suerte de saberlo. Sí, en medio de esta inmensa confusión, una sola cosa está clara. Estamos esperando a Godot. Hemos acudido a la cita, eso es todo. No somos santos, pero hemos acudido a la cita. Afuera respira como si fuera un león. Si los franceses e ingleses tienen a Godot, la lengua castellana tiene a Pepe el Romano, la manzana de la discordia de la casa de Bernarda Alba, obra de Federico García Lorca. Recordemos, Bernarda, matriarca viuda, ha extendido el tiempo de luto sobre sus hijas y solo permite que una de ellas, Angustias, reciba visitas de un pretendiente, el tan mentado Pepe el Romano. En esta pieza lorquiana, que junto a Yerma y Bodas de Sangre componen su trío más representado en el mundo, todos los personajes son mujeres, y aquí la posibilidad de placer es castrado. Por eso, la llegada de un hombre con fines matrimoniales inquieta al resto, pero no es el único motivo, pues las demás hermanas saben que el Romano busca a Angustias porque ésta heredará la fortuna de su padre, ya que es hija del primer matrimonio de Bernarda. Lorca decide que este rol masculino habite el fuera de campo y que todo lo que ocurra ahí nos sea privado de visión, porque mostrarla en la lógica de la dictadura familiar que plantea la obra sería una situación obscena. Por eso ocurre off escena. Pepe el Romano es solo inquietud, deseo, pero no voluntad. No decide sobre los otros. No lo vemos, pero sabemos que está ahí, escondido. Diremos que la línea que separa latencia y patencia es muy delgada, al punto que algunas versiones estrenadas han considerado darle cuerpo aunque no diga palabra, quitándole así la característica latente que el autor propone. Escuchemos a la actriz Helen Sensol dándole voz a Adela de la casa de Bernarda Alba. Aquí no hay ningún remedio. La que tenga que ahogarse, que se ahogue.
Pepe el Romano es mío. Él me lleva a los juncos de la orilla. Ya no aguanto el horror de estos techos después de haber probado el sabor de su boca. Seré lo que él quiera que sea. Todo el pueblo contra mí, quemándome con sus dedos de lumbre, perseguida por los que dicen que son decentes. Y me pondré delante de todos la corona de espinas que tienen las que son queridas de algún hombre casado. Alguien detrás de estas paredes nos observa. En Maribel dice los pieses, del peruano Alfredo Bushby, nos encontramos con tres personajes índice, en diferentes grados de ausencia. En principio, la aludida Maribel, que da título a la obra y de la que se hablará todo el acto que dura la pieza. El otro personaje es Gutiérrez, una entidad de la que se habla con miedo debido al poder que éste tiene de tenerlos encerrados a los tres personajes presentes, Aurelio, Begonia y Charlie. De hecho, estos tres, A, B, C, responden a un acuerdo de funcionamiento. Deben hablar en orden alfabético mientras organizan un argumento atractivo. ¿Argumento para qué? Nunca sabremos, pero parece que eso será decisión de Gutiérrez, quien, llegado el momento, hablará por teléfono con los tres encerrados, pero atentos, nunca escucharemos su voz del otro lado del auricular. El tercero de estos personajes latentes es el grupo Los Pérez, una turba a la que escucharemos protestar afuera de la habitación donde Aurelio, Begonia y Charlie cumplen las reglas de Gutiérrez. Entonces, podemos observar en esta obra de Bushby cómo Maribel, quien no se encuentra en el aquí y ahora de la ficción, es aludida e interpretada por los otros personajes. Gutiérrez, en cambio, está en un lugar fuera de la habitación, lejos o cerca, no sabemos, pero su latencia es mediada por vía telefónica, y finalmente, los Pérez se perciben, se escuchan, sabemos que están ahí, pero no los podemos ver. Fuera de campo y otras obscenidades. En Los funerales de Doña Arcadia de Diego Lahoz, obra que toma textos del ensayo Lima la Horrible de Sebastián Salazar Bondy, todos los personajes hablan de Doña Arcadia, una suerte de entidad fantasmática que habita la ciudad. Se habla de que hay que matarla y por otro lado se anuncia que ya murió. Si Doña Arcadia emerge como personaje índice, será por el rol que configuran los demás personajes sobre ella. Es más, se le trata de vieja y no de viejo. Esto seguramente porque en la lógica del castellano, la palabra casta, Arcadia, familia, son palabras que se corresponden con artículos femeninos. Pero en cualquier caso, estas sencillas operaciones de personificación y su esperada muerte nos permiten decir que Arcadia es un personaje índice. Y si esto no basta, consideremos lo dicho por el dramaturgo argentino-ecuatoriano Aristides Vargas en su Razón blindada. Lo que no existe no puede morir. ¿Será por eso que Dios aguanta tanto? Si puede morir, entonces existe. Siguiendo con Lahoz, en su obra Cuando el día viene mudo, un drama de dos amigos que pasan una madrugada en la nueva casa de uno de ellos, de uno de estos personajes, Sandra, nuestro personaje latente, es la novia, y se manifestará en mensajes de texto, llamadas y como tema de conversación. Claro que sí, un tema no menor, en tanto la amistad de estos amigos podría no ser igual si no hubiese una Sandra de por medio. Otra autora peruana, nuestra querida Sarita Joffre, utiliza el recurso de la ausencia en Se administra justicia, con su personaje Edilberto, a quien la señora Nora Numaya llega a denunciar por haber embarazado a su hija. El interés del hombre que trabaja en ese juzgado y que recibe la denuncia radica en que el tal Edilberto también ha intentado algo con Catalina, su asistente y aparente amante. El peso de Edilberto como personaje ausente radica en ser el motivo de la primera denuncia y no se detiene hasta ser ajusticiado por el padre de otra víctima en el final de la obra, escena que por supuesto ocurre fuera de campo. Vamos cerrando. Hemos hablado de personajes índice, ausentes y latentes, quizá para preguntarnos qué debe ser mostrado y qué no. Pensemos que desde la irrupción de los dispositivos de redes sociales, el mundo parece haber perdido el deseo de ser invisible, o dicho de otro modo, no soportamos más el anonimato. Queremos ser vistos todo el tiempo. Vivimos el síndrome del influencer en tendencia y bajo este efecto, la miseria de no querer perdernos nada. Parafraseando al maestro Eduardo del Estal, ver es decidir qué no ver. Tal vez con esto y pensando el teatro como lugar para contemplar, podamos esquivar la tendencia influyente de mostrar todo y hacer que los personajes digan todo, creyendo que en esa operación hay más honestidad, intimidad o sensibilidad.
Toda escena dialoga con su afuera, con lo que oculta y lo que devela. Y es de esa manera que expande su sentido. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. No olvides suscribirte y compartir este y otros episodios de Escena Frita. Nos despedimos con un fragmento del cuento El arte de la ausencia del admirado escritor argentino Alejandro el Negro Dolina, hablando de Ian Wilinski, personaje suyo, especialista en actuar personajes que no aparecen en escena. Lo escuchamos en la voz del comunicador Facundo Rojo. Hasta la próxima. Los principales teatros se disputaban su participación para encarnar personajes que ya se habían ido o que todavía no habían llegado. Algunas veces ni siquiera aparecía en escena. Eran sus interpretaciones predilectas. Pasaba largas horas maquillándose y encargaba costosos vestuarios. Los espectadores lo ovacionábamos cada vez que un actor nombraba al personaje ausente. Con el tiempo, Wilinski empezó a exigir que tales menciones fueran más frecuentes. Al terminar la función, todos aplaudíamos de pie y él agradecía inclinándose oculto detrás de la coulisse. Escena Frita es un podcast producido por Falso y Medio, Recursos Teatrales. Voces invitadas en el episodio de hoy: Omar del Águila, Helen Sensolny, Facundo Rojo, guión y locución, Carlos López Rentería. Grabado en noviembre de 2023 en Lima, Perú.